Hello, hello, bienvenidos a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y el pedacito del Evangelio que vamos a meditar hoy es una oración que hace Jesús. Sabemos que Jesús constantemente está orando. Antes de elegir a sus 12 apóstoles, se va al cerro a orar toda la noche. Antes de resucitar a Lázaro, ora. Antes de multiplicar los panes, ora. Antes de la pasión, va al huerto de los olivos a orar. Constantemente Jesús está en oración. De algunas sabemos que sí dijo y en otras pues no sabemos. El día de hoy vamos a platicar de una oración que hace enfrente de la gente. Entonces sí quedó registro de las palabras de Jesús. Este evangelio lo vamos a encontrar tanto en Lucas como en Mateo. El día de hoy vamos a seguir la versión de Mateo, pero básicamente dicen lo mismo. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. A ver, vámonos por partes porque esto a lo mejor puede estar un poco trabalenguoso. Primero, acuérdense, cuando leemos textos de la Biblia es muy importante leer no solo el texto y entender el texto, sino también irnos poquito antes, poquito después, porque nos ayuda a entender el contexto, como a imaginarnos más claramente la escena o por qué pasó lo que pasó. El meollo es que no siempre es lo mismo entre un evangelio y otro. Si bien el texto en sí mismo sí, es interesante que Mateo lo pone inmediatamente después de los ayes. Si no viste mi video pasado, ¿qué esperas? Ahí está. Y de todas maneras, no te preocupes, yo aquí te explico. Los ayes son esta forma de expresar lamento, tristeza por alguien. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¡Ay de ti, Cafarnaúm! ¡Ay! Por eso se le llama ayes. En Mateo, insisto, este texto está inmediatamente después de los ayes. Jesús se lamenta por ciudades que fueron testigos de su predicación, de sus milagros, y aún así no se convierte. Entonces es este contraste de, pues, a los que dicen que saben, no te les revelaste, pero te doy gracias porque hay unos humildes abiertos a tu gracia que sí. En Lucas, este texto va a estar inmediatamente después de que los 72 regresan de la misión. Recordemos que Jesús tenía un círculo muy cercano que eran sus 12 apóstoles, y de esos se nos da la lista de los nombres. Pero no eran los únicos que seguían a Jesús, había mucha más gente. Entre ellos sabemos de 72, a quienes Jesús manda de 2 en 2 en predicar. Y si Jesús los consideró aptos para predicar, pues la lógica nos dice que ya tenían rato con él y que eran capaces. Regresan y están súper emocionados por todo lo que hicieron, por lo que aprendieron, por la gente con la que convivieron. Imagínate así como tú cuando llegas de misiones o de un retiro con el corazón lleno. Entonces Jesús se llena de júbilo, comparte esta alegría de estos misioneros que acaban de regresar y le da gracias a Dios porque se revela en ellos. Porque a pesar que Jesús predica a diestra y siniestra, los sabios y entendidos, los más estudiados, los más cumplidores de la ley, no le hacían caso. En cambio, la gente sencilla sí. Si te fijas, en ambos casos queda bien que se ponga ahí el texto. Específicamente, ¿en qué momento lo dijo Jesús? Le preguntas cuando te vayas al cielo. Pero lo que ambos evangelistas nos quieren recalcar es que no todos aceptan el mensaje de Dios, solamente quienes se abren a la gracia, y que Jesús, llenándose del Espíritu Santo, da gracias al Padre por los que sí se convierten. Va a empezar su oración alabando y glorificando al Padre. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo. Es una alabanza.
Nosotros cuando rezamos somos re buenos para pedir. Señor, necesito fortaleza, necesito paciencia, necesito humildad, necesito sabiduría. ¿Y cuándo lo alabas? Por ser quien es, por ser Dios, por ser creador, por existir. Alábalo. Yo me atrevería a agregar aquí, dale gracias. Gracias por la vida, por tu familia, porque te ama, por tanta cosa. No nos enfoquemos cuando recemos solo en pedir. Aprendamos de Jesús que lo primero que hace es alabarlo. Y lo alaba no tanto porque le oculte su conocimiento a los sabios y entendidos, sino más bien porque se lo revela a los sencillos. Porque Jesús ve que a pesar de la dificultad, que a pesar que a veces pareciera que topa con pared, la palabra sí se está impregnando en la gente. ¿Cuál es el secreto del éxito para que esta palabra, digamos, funcione? La apertura del corazón. Seguro te ha pasado que vas a misa y así como entras, sales. Igual de malhumorado, igual de harto de la vida, igual de indiferente, igual. Y luego vas a otra misa, puede que en la misma parroquia con el mismo padre, y sales renovado porque la lectura te pegó, porque aprovechaste para confesarte, porque comulgaste con más devoción, qué sé yo. ¿Dios se dio más o menos en una misa o en otra? No, tú ibas más dispuesto o menos dispuesto. Aquí esto es lo que alaba Jesús, por lo que alaba a Dios Padre, porque hay esas personas dispuestas a acoger ese mensaje, a abrirse a la gracia de Dios. Y estemos claros, no es que esté discriminando a los estudiosos. Vamos a tener personas muy preparadas que sí están dispuestos a tener este encuentro con Jesús. Por ejemplo, Nicodemo. Nicodemo va y habla con Jesús porque él sabe que en Jesús hay algo. José de Arimatea, el mismísimo Pablo. Pablo era un crack, se sabía la Torá de memoria, estudió en la mejor escuela de Jerusalén. El tipo era brillante. Le costó trabajo, pero se convierte. Entonces no es que digas, ay no, yo no voy a estudiar porque Dios no se revela a los sabios y entendidos. No por ahí. A mí, en mi primera clase de teología me dijeron, la teología se estudia de rodillas. Y no de una forma literal, que tengas que estar hincado mientras haces la tarea. No, en el sentido que no puedes confiar en tu propio conocimiento, en tus propias capacidades, porque te vas a topar con pared. Porque llega un punto en que es fe, en que es misterio. Y también puedes caer en la soberbia. Decía un sacerdote, es que poquita teología y mucha soberbia, ateo seguro. Ajá, como tú ya sabes cosas, como ya leíste, o por ejemplo, algo tan sencillo como lo que les decía hace rato, que Mateo lo pone en un lugar y Lucas en otro. No, la Biblia está mal, no se ponen de acuerdo los evangelistas, seguramente no es palabra revelada. La importancia de la humildad aún en el estudio, estas ganas de verdaderamente abrirnos a la gracia. Y luego va a decir, todo me ha sido entregado. Con esta frase, Jesús les está dejando muy en claro a quienes lo están escuchando que Él es el Mesías esperado. Si Dios, el Señor del universo, creador del cielo y de la tierra, le ha dado todo, no algunas cosas, no ciertas responsabilidades, todo a Jesús, Jesús está diciendo, yo soy el Mesías, yo vengo a salvar, yo soy el Hijo de Dios. Y Dios le comunica verdaderamente todo poder. Lo va a decir justo antes de la ascensión. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y prediquen y bauticen. Y en eso se va. Con eso cierra Mateo su evangelio. Porque de Dios viene todo el poder. Jesús es Dios. Se le comunica, posee Él, por ser Dios, todo el poder sobre el cielo y la tierra. Luego dice, nadie conoce bien al Hijo sin el Padre, ni el Padre le conoce a nadie bien sino el Hijo. Nos va a hablar de esta comunidad. Aquí considero interesante hacer notar que
cuando Dios en el Antiguo Testamento prometía al Mesías, los judíos lo interpretaban con justa razón, que iba a ser una persona elegida como amada por excelencia, digamos, no sé si sea herético esto que voy a decir, un tipo María, que no deja de ser criatura, pero es elegida. Jamás se imaginaron que fuera a ser Dios mismo el que se encarnara. Ahora sí que esa no la vieron venir. Con esta frase, Jesús les está diciendo, a ver, entiéndeme. No solamente soy un profeta elegido o un profeta con dones extraordinarios de Dios, no. Soy Dios mismo encarnado. Tengo la misma naturaleza de Dios. Porque este conocer no es nada más de, sí, conozco a fulanito, lo vi en el trabajo, en la oficina. No. Es un conocimiento profundo. Como cuando tu mamá te dice, ¿qué traes? Y tú, nada, todo bien. Dime, ¿qué traes? No, es que me acabo de romper mi novia. Eso. Ese conocimiento que con la mirada te comunicas, que te sabes de memoria a la otra persona, que parece que se lee en el pensamiento. Eso es este conocer del que habla aquí. Entonces, cuando dice, nadie conoce al Padre como el Hijo, ni el Hijo como el Padre, están hablando de esta misma naturaleza. Dense cuenta qué fuerte. Aquí vemos clarito, a lo mejor no tan clarito, pero sin lugar a dudas, la realidad de la Trinidad. Jesús es verdadero Dios. Y de hecho, también si recordamos el prólogo de Juan, como inicia su evangelio, es: en el principio existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Por la palabra todo fue creado y sin ella nada existe, etcétera, etcétera, etcétera. En paralelo vamos a encontrar textos en los libros sapienciales que hablan de la sabiduría creadora de Dios. Normalmente, cuando nosotros pensamos en Dios Trinidad, nos imaginamos a Dios Padre, que es el creador del cielo y la tierra, Dios Hijo, que se encarga, y Dios Espíritu Santo, que viene en forma de lengüitas de fuego. Y sí, pero no solo eso. Toda acción de Dios es una acción trinitaria. No es que Dios Padre estuviera creando y Jesús y el Espíritu Santo estuvieran jugando juegos de mesa ahí al lado. No. De hecho, recuerda, cuando llega la narración de la creación del hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Los ángeles no crean. Por eso se utiliza el plural, porque las tres personas que son un solo Dios están participando de la creación. Solo la persona de Jesús se encarna, vive y muere, pero tiene en plenitud el Espíritu Santo, tiene la misma naturaleza del Padre porque es Dios y nunca deja de ser Dios. Entonces, lo que Jesús los está invitando a decir cuando dice, y a todos a quien el Hijo comunica, esa sabiduría de Dios que Él posee en plenitud porque es Dios, la puede comunicar a cada uno de nosotros. Cuando nosotros queremos superarnos, ser más inteligentes, y no solo en un nivel académico, sino aprender a vivir mejor. Piensa, ¿quieres manejar mejor tus finanzas? ¿Quieres educar mejor a tus hijos? ¿Quieres ser un mejor cristiano? Y le pides a Dios sabiduría, así como Salomón le pidió sabiduría. Está muy bien. ¿Quién es la sabiduría? Jesús mismo. Acercarnos a Jesús, leer el Evangelio, ir a misa, eso nos va a hacer más sabios porque nos abrimos a la gracia. Nos volvemos esos pequeños, sencillos, humildes que se abren a la gracia, que se saben necesitados de la sabiduría de Dios. Y entonces esta dinámica que tienen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por ser un solo Dios, nos la comunican. Nosotros no la vamos a tener en plenitud, no, pero sí nos van a hacer partícipes de esta dinámica de amor. Por eso yo siempre he dicho, lo más importante es sentirnos amados por Dios. Y ya con eso las cosas se van dando por añadidura. Nuestra respuesta debería de ser natural. Pues hasta aquí la voy a dejar el día de hoy. En la próxima semana vamos a terminar con la conclusión de esta oración o de este relato. Yo soy Liz Franco, estuviste en Razonando mi Fe y recuerda, razona, cree, ama y contempla.